Para ti, que eres emprendedor, no puedes dejar de visitar nuestro amplio local, con variedad de stock en Casa Matriz, Maipú 854, en el Gran Concepción. Además, nuestra sucursal en la ciudad de Chillán, Isabel Riquelme, 1094. Esta es la Unidad Evangélica de Televisión, trayendo palabra de Dios para todo nuestro país. Es una alegría también estar con Consiervo, y hoy día vamos a tocar varios puntos que son de gran apoyo, de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Apóstol Pacheco, bienvenido. Buenas noches, damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar junto a usted en esta hora de la noche, sabiendo que los temas que hoy traemos son muy importantes para usted y también para nosotros. Obispo. Amén. Buenas noches, hermanos, a todos los que estén en sintonía esta noche viendo la televisión. Esperamos ser de gran bendición para su vida. Para los que tienen mucha incertidumbre de muchos temas, estamos tocándolo aquí con todo el amor. Muchas gracias. Obispo Acuña. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este tema, porque queremos entregarles lo mejor para que ustedes sean bendecidos. Amén. Bien, me voy a tomar 10 segundos antes de comenzar esto para agradecer a todos los hermanos y pastores que estuvieron orando y están orando por mi salud. Dios ha escuchado vuestras oraciones, la de todos nosotros, y es así que estoy aquí nuevamente y recuperándome espero llegar al nivel que tenía de salud, y estoy en las manos del Señor. Muchas gracias por vuestras oraciones. Dios les bendiga. Me he sentido muy apoyado y a la vez también tengo que decirlo, querido por mucha gente. La paz del Señor esté en cada corazón. Amén. Bien. La palabra infiel la usan mucho los árabes. A nosotros ellos nos llaman infieles. Así es. Claro, pero Jesús dijo: yo quiero que ustedes, mis seguidores, los más fieles, ¿cierto?, estén conmigo en las moradas que voy a preparar. ¿Qué significaría fiel en este caso, apóstol Pacheco, yendo al grano al tiro? Yendo al grano al tiro, ser fiel es ser fiel a Dios, no jugar con un doble discurso, ser de Dios y no ser del diablo, sino que pertenecer con Dios, ser fiel al pastor de nuestra iglesia, a los preceptos, a los principios, no transar lo que ya está escrito, mi amado apóstol. Amén. ¿Qué más sería? Agreguemos a esto. Importante, dentro de una congregación, cuando uno tiene gente fiel, de repente hay gente que no tiene mucho conocimiento en la palabra, no tiene mucha teología, no tiene mucha preparación, no tiene mucha búsqueda quizá, pero tiene la fidelidad y se puede hacer un muy buen trabajo con una persona fiel. Porque con los fieles, como dice el pastor, uno cuenta con ellos. Amén. Sí, los fieles son los que cuando uno le dice, hermano, vamos a hacer esto, amén. Y cuando uno le dice a uno, hermano, necesitamos esto, amén. Esa es fidelidad, o sea, demostrarlo con hechos. Claro. Bueno, se puede demostrar también dando, porque muchos creen en nuestra iglesia que el reino de Dios se construye saltando y parecen resortes ahí cuando empieza la música. Aleluya. Pero el reino de Dios se construye dando también, dando para que siga creciendo el reino de Dios. Por lo tanto, aquellos hermanos que logran mantenerse, que uno va a la iglesia y visita una iglesia y pasa después, 5 años después, ahí está el hermano todavía. Sí. Pasa 5 años más después, 10 años más, ahí está el hermano, están los nietos, están los hijos, sirviéndole al Señor. Esa persona muere sirviéndole al Señor en ese mismo lugar y deja un gran testimonio del trabajo que ha hecho, por cuanto se ha mantenido fiel a Dios en el lugar que Dios lo plantó. Amén. Es importante poder entender esto, porque hoy día se ha levantado una cantidad de personas, no todos son hijos del Señor, pero que están incorporados dentro de nuestras congregaciones, los cuales ven que se les pide alguna cooperación para poder levantar un templo, para que llegue más gente, para que las almas se salven, porque como bien dice el apóstol, esto no consiste en salterío y pura alabanza. Nosotros tenemos que invertir en el reino de Dios para que el reino de Dios avanza. Tenemos un ejemplo bíblico ahí en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 16 adelante, cuando Dios pacta por intermedio de Jacob, y Jacob le dice: si tú me proteges, si tú me cuidas, si tú me bendices, yo te apartaré el 10% de todo lo que yo tenga y lo que tú me des. Por eso que es importante poder entregar la bendición a nuestras congregaciones, no para enriquecer a nadie, sino que para que nuestras congregaciones crezcan y muchas almas se salven, apóstol. Amén. Sí, es importante lo que plantea acá el apóstol Pacheco. Yo en lo personal tengo una convicción. No hay excusa para no hacer parte de los proyectos que hay en la iglesia.
Si hay un hermano que está sin trabajo y no puede aportar el dinero, es totalmente comprensible, pero tiene el tiempo para poder estar y poder ayudar a la congregación. Hay otros que no tienen ni el tiempo ni el dinero, pero pueden ayudar de muchas otras formas a través de la oración, pero siempre hay la opción de poder aportar y ser parte de los proyectos de la iglesia. No solamente tenemos que estar en los cultos o en la iglesia cuando hay comidas o solamente cuando hay algún beneficio propio. Eso es lo que dice la Escritura, que en los posteriores tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y uno por qué trabaja? Por amor. ¿Qué nos hace estar aquí? ¿Qué hace que el apóstol Adam tenga un espacio en televisión teniendo un gasto? Todo tiene un gasto en la vida. Nada es gratis, todos lo sabemos. ¿Pero por qué se hace? Por amor. ¿Amor a quién? A gente que de repente ni siquiera conocemos. Sí. Bueno, ahí está la fidelidad. Eso es verdad. La fidelidad de los hermanos, ¿cierto? De nuestros oficiales, llamémoslos los títulos que le pongamos a la iglesia, se ve inmediato en que cuando hay problemas, ellos no son de los que apagan el fuego con benzina. Ellos son, ¿cierto? Los fieles son los que están para restaurar, para traer paz, son pacificadores especialmente. Y los fieles se las arreglan para trabajar junto con los líderes de la iglesia, de tal manera que sus raíces que tienen dentro de la iglesia se van cruzando. En África quisieron saber por qué esos inmensos árboles, ¿cierto?, no caían, y ellos descubrieron, viendo las raíces, que todas las raíces estaban enredadas. Cuando hay un árbol que está solo y no tiene raíz, el final va a ser ir a dar al fueguito, a la leña, a calentar, a servir para calentar a otros. Porque en la iglesia, no lo olvidemos, mi obispo, porque hay de todo. Hay fieles e infieles, aunque estén adentro, son infieles. ¿Por qué digo infieles? Porque primero no se someten. No se someten a los estatutos que nosotros tenemos, que es los estatutos bíblicos. Y segundo, ellos no diezman, no ofrendan. Y si ofrendan los últimos. Entonces, ¿serán fieles? Claro que no. No, pero lo hay en la iglesia. Correcto. Y nuestra iglesia se están llenando, oiga, de hermanos que tienen cototos en la cabeza. Así que... Uno los mira de un tremendo divieso por acá, otro por allá. De todas las partes donde han estado, ¿cierto?, han recibido enseñanza. Por lo tanto, ¿cierto?, echan de menos lo que estaba en la otra iglesia, echan de menos lo que está en esta otra iglesia. Y cuando se vayan de acá, también les va a salir otro cototo. Y son nada más que turistas religiosos. Sí, eso no van a Europa, ellos van a pasear por las iglesias porque los tratan bien un tiempo y luego, ¿cierto?, nada, porque no son parte de la iglesia. Y no se plantan. Ellos quieren tener ministerio, ellos quieren ser pastores, etcétera, pero no se plantan. Y uno, para poder tener un ministerio, uno tiene que estar plantado en un lugar. La naturaleza misma lo enseña. Dios por intermedio de Pablo, por intermedio del profeta, nos dijo de que uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da a Dios. ¿Dónde? ¿En un macetero? No, en una tierra. Qué importante lo que dice el obispo Pacheco, cita la Escritura. La Escritura dice textualmente: Pablo plantó, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Es importante que la gente sienta ese compromiso con la obra del Señor, porque, como vuelvo al tema de atrás, no hay excusa para no ser parte de los proyectos. Personalmente me ha pasado muchas veces que hay hermanos que no tienen los recursos para moverse, y yo he podido estar trabajando bien y yo he podido ofrendar los pasajes o un viático o una bendición en dinero para el transporte, para que alguien pueda llegar a la iglesia, y eso lo hace parte a uno del proyecto, aunque uno no esté físicamente. Pero cuando hay gente que no es parte de la iglesia o no se quiere hacer parte, es como bien decía el obispo Adam, son puros turistas que andan dando vueltas, y eso es lo que loda el evangelio. Y el problema está en que después van a la iglesia suya y hablan mal de mí, y van a mi iglesia y hablan mal de usted, y son gente que van a estar siempre en nuestras congregaciones, y no solamente hermanos, también hay líderes. Sí. Bueno, el error de esas personas parte porque cuando le miran el lechero a la iglesia, ellos, en vez de leer Iglesia Evangélica del Señor, ellos leen Banco del Estado. ¿Me entiendes? Entonces, o Banco Santander. Entonces, llegan a la iglesia a pedir préstamo, a pedir ayuda, a solicitar, ¿cierto?, siempre, y ellos están siempre, dame. Pero no aportan en nada, y como no aportan en nada, la plata cuando se la gastan se la dan a comer al mall, salen a pasear, pero cuando no tienen, ruegan y lloran en la iglesia para que le hagan un canasto familiar. Y el resto de los hermanos que trabajan, que es fiel con Dios, tiene que cargarlo arriba, porque ese sinvergüenza, ese avaro, ese tacaño, ese irresponsable, es infiel con Dios. Amén. Y los hay en las iglesias. Y sabe
y siempre cuando llegan a la iglesia llegan haciéndolo todo. Y cuando uno se da cuenta como pastor, con la visión que Dios nos ha dado, los tenemos ahí. Entonces ¿qué es lo que sucede? Que están un tiempo, no, el pastor no me recibió, el pastor no me quiere, el pastor acá, el pastor allá, y se enloda con los hermanos y empiezan a llegar hermanos, y sacan un resto de hermanos y se van hablando contra el pastor, contra la pastora, contra los líderes, que no está Dios, que aquí y acá. Y eso sucede hoy día. Hay muchos hermanos que andan como gitanos, un tiempo allá, otro tiempo acá, otro tiempo acá, pero parte tenemos culpa nosotros los pastores. Claro. ¿Sabe por qué, mi obispo? Porque les damos la bienvenida y no decimos de dónde viene, por qué se cambió, ¿cierto? Ese es el problema que nosotros los creamos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener visión los pastores para no recibir a esa gente. Y eso, disculpe mi amado obispo, y eso es lo que hoy en día se ha perdido, el respeto. El respeto hacia la persona que estuvo un tiempo congregándose con un pastor, la labor pastoral que haya desarrollado. Antiguamente usted recordará, hermano, hermana que está en casa, recordará que para poder cambiarse de congregación o llegar a otra congregación de la misma denominación o a otra, usted seguía con una carta de recomendación donde aparecía quién es usted, si está casado legalmente, si con la persona que está su esposa, cuánto tiempo se congregó, es una persona fiel en la obra, todo en la ficha aparecía en esa carta y era firmada y respaldada por el ministro que estuvo con usted. Pero hoy en día no es así. Hoy en día algunos pastores, por tener más gente, reciben a cualquiera, no le preguntan de dónde viene y se queda con una apreciación errada de que el pastor me dañó, porque eso es lo que se escucha siempre. El pastor me hizo daño, el pastor aquí no es lo que aparenta, y salen hablando mal, y el pastor que los recibe se queda con esa apreciación de otro consiervo. Es que ahí falta... Y con el tiempo se dan cuenta. Entonces pasa mucho por el tema que dice nuestro amado obispo, el tema de que nosotros mismos como ministros debiéramos ser más serios para pensar y decir, el hermano viene de tal parte, lo primero, llamar al pastor de dónde viene para saber en qué nos estamos metiendo. Claro, la ética pastoral es importante en nosotros y la fidelidad entre nosotros, los pastores. Sabemos que en nuestras congregaciones, como bien usted bien lo dice, hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que trabajan y son humildes, son súper humildes y vienen estos los rapaces vestidos de oveja y tratan de llevarse lo que más puedan. Y esa gente humilde que realmente necesita la cajita de mercadería, la visitación y muchas cosas más, no lo recibe porque muchas veces le entregamos a otros que no tenemos que entregar. Nuestros ministerios tienen que ser bajo el poder de Dios y no bajo la emoción, sino bajo el poder de Dios, apóstol. Bueno, esto parte, y aquí es un poco penoso decirlo, por nuestra ética en general dentro de la iglesia, incluyéndonos nosotros los pastores. Amén. Porque vamos a visitar una iglesia, claro, como se lleva un mensaje fresco, nuevo, y lo ha predicado 100 veces el pastor, entonces ya lo maneja bien y los hermanos quedan pero fascinados, quedan hipnotizados con el pastor, y ya ligerito el pastor le dice, deme su teléfono, lo llamo y comienza a pololearlo. Claro. para sacarlo de la iglesia, porque es más fácil sacar una familia de la iglesia que formar un nuevo matrimonio, porque un nuevo hermano, porque él mismo sabe que no va a formar a nadie porque nadie le cree. Entonces los pastores están trabajando igual que nuestro obispo Carlos, se está trabajando con la grúa, saca la carga de acá y la pone al otro lado, pero la carga es la misma, ¿me entiendes? La carga es la misma. Y en ese aspecto los pastores estamos dando una muy mala seña, tanto que algunos pastores no quieren invitar a otros porque los otros van a mirar solo lo que hay para poder sacarlo. No quieren, ellos no quieren tener algo igual, quieren tener eso. Entonces tenemos también muchos que se dicen ser llamados pastores y que daríamos un montón de nombres, que yo creo que en algún momento lo vamos a dar, para que usted se cuide de ese. Si hay un tal Rolando, ¿cierto? Cuídese de ese, sí. Porque no lo invite a la iglesia, porque lo va a estafar, le va a sacar las tarjetas a los hermanos y tengamos cuidado de eso, sí. para que no caigamos. ¿Sabe qué? Yo también hablo bajo mi responsabilidad. Uno tiene que tener muy cuidado con estos chanchos, como dice la Biblia, porque nosotros les damos nuestras perlas y ellos las despedazan, las rompen. Nuestras perlas muchas veces para los que somos pastores, apóstoles, obispos, etcétera, son nuestras almas. A nosotros nos cuesta tener alma en la iglesia. Los discipulamos, los educamos, los enseñamos y de repente vienen estos espíritus engañadores, estos espíritus sensuales, espiritualmente hablando. Y la Biblia, el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 3 de 2 Timoteo, verso 6, que estos son hombres amadores de sí mismos,
son hombres mentirosos, engañadores, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Se visten con la apariencia de piedad, pero son hombres malos, perversos, mujeres malas y perversas, que se meten a las casas donde hay personas que no tienen mucha claridad de las cosas y los toman prisioneros y se los llevan cautivos. ¿Para qué? Para sacarle su poco dinero, para sacarle sus pocos bienes y luego botarlo ahí por ahí en la calle. Estos hijos del diablo, que Dios los reprenda en el nombre de Jesús, estos hijos del diablo, y destruyen iglesias humildes, pastores que se sacrifican, que dan todo su sueldo, que ayudan a estas personas y luego los echan de esos lugares y los sacan de estas almas. Bueno, eso está sucediendo en la iglesia evangélica y es la razón por la cual la iglesia, que venía creciendo así, hoy día se estancó el crecimiento por causa de aquello, porque el resto de los hermanos que va llegando se cree que se puede ser como ellos, ¿me entiendes? Ellos son los primeros en tener necesidad de muchos de los hermanos infieles. Ellos son los que tienen necesidad, a ellos hay que apoyarlos, a ellos hay que tratarlos bien, uno con ellos tiene que andar ahí colgando con 30 mamaderas, lloró, tome, ahí tiene su mamadera, pasa a ser nano uno de ellos. Entonces, pero eso basta. En la iglesia necesitamos tener cristianos fieles de verdad y también la amistad que tenemos en nosotros los pastores, que nosotros la dijimos de siempre. Ningún hermano va a pasar de la valla de aquí para allá. Así y hasta aquí, dentro de los hermanos, de los pastores de la unidad evangélica, hemos respetado aquello. Yo no tengo ningún miembro de la iglesia del apóstol Pacheco, ni de su iglesia, ni de ninguna iglesia. Sí, y si alguien llegar acá, lo primero, váyase a su iglesia, si no, búsquese otra iglesia al lado, porque yo no voy a tener un miembro de un pastor amigo que ya dejó la escoba ahí, porque normalmente cuando sale... ¿Y va a dejar la escoba en nuestra iglesia? Correcto. Y es importante lo que dice nuestro obispo Adams. Nosotros tenemos casos extremos en nuestra iglesia, en el sentido en el buen sentido de la palabra. Tenemos un hermano en Ramuncho, al cual vamos a conocer ahora el 25, vamos a ir a estar allá con él en Ramuncho. A castigarlo. Pero él camina desde Ramuncho hasta Diego Portales para poder llegar al culto. De verdad. Ese es un extremo, y son los hermanos que, aunque usted no lo crea, a lo mejor él no diezma, a lo mejor él no hace grandes ofrendas, no importa, no sabe mucho porque es nuevo, pero ¿quién hace eso de caminar tanto para llegar a la iglesia? Amén. Para poder congregarse? Algunos dicen es que es el primer amor, pero es que hay gente que tiene en los genes la lealtad, la fidelidad, el ser de una sola línea, no ser de doble estándar. Entonces tenemos ese extremo y de repente en la congregación hay otro extremo. Que si hermano no los vamos a buscar en el auto y los vamos a dejar, no van al culto, mi amado obispo. Eso es verdad. Exacto. Y decimos ser fieles a la obra. Ese es el primer error. No, yo soy fiel. Pero si usted le ve la hoja de vida, en la semana aparece una vez, un ratito y se va. O en el mes, 2 meses, 2 veces y desapareció. No, yo soy fiel a la obra, yo soy fiel a Cristo, yo soy fiel a... y lo otro, si tiene que ponerse la mano al bolsillo, esta monedita para la ofrenda, pero este otro para acá. Sí. Eso sucede. ¿Serán fieles a Dios? No. El salmista David apreciaba mucho el encuentro que tenemos con Dios en nuestra iglesia. No quiere decir que Dios no esté en nuestra casa y en cualquier lugar donde estemos nosotros. Pero la iglesia es el lugar donde Dios prometió que nos iba a escuchar, donde el Espíritu de Dios moraría en ese lugar y tendríamos una comunión con Él. El salmista David lo dijo, ¿cierto? Mucho mejor para mi vida que estar un día en su casa que 1000 días fuera. Amén. O sea, 3 años y medio no me interesan, ¿cierto? Comparado con estar un día en su casa y poder disfrutarlo. Y ese hermano no se metió a la iglesia con el celular encendido, que lo llaman, además que molesta el culto, sale pegando para afuera. Porque eso ni siquiera lo podemos hacer nosotros en una oficina donde hay un juez. Porque el juez lo va a censurar y va a perder. Entonces, nosotros no estamos teniendo todo el respeto que corresponde hoy. Sí, el tema es crucial. Yo siempre compartimos en la iglesia de nuestro obispo Pacheco y podemos conversar con los hermanos, y ahí hay un carabinero. Y cuando uno conoce los rangos dentro de las instituciones armadas, uno sabe que el orden va para arriba y no para abajo. Un cabo no le va a ir a decir a un capitán lo que tiene que hacer. El capitán sí le va a decir lo que tiene que hacer al cabo. Y si no le cae bien, ustedes que son uniformados saben
que si no le caemos bien a los jefes los pueden hasta cortar del trabajo. Entonces es importante en la iglesia que hoy en día recupere la seriedad, el temor y el respeto por la obra de Dios. Escuche muy bien esto, hermano, con esto lo digo con mucha responsabilidad. Para que usted y yo seamos cristianos, nosotros no hemos hecho nada, todo lo hizo a quien servimos. Amén. Bueno, la iglesia tiene que ir cambiando y nosotros los pastores no tiene que temblarnos la mano para educar a nuestros feligreses. Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? A veces el pueblo se desenfrena y el pueblo yerra por causa de conocimiento. Pero ¿cómo lo hacemos cuando la iglesia tiene cursos bíblicos y en la iglesia normalmente cuando hay un ágape, una comida, llegan 50, llegan 100 o 200, pero cuando hay un curso bíblico llegan 2, 3. Entonces uno dirá, ¿el problema es el profesor? No, porque el profesor está capacitado. ¿El problema será la sala? No, tampoco, porque es la misma sala. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente quiere fiesta. Así es. ¿Me entiende? Quiere pasarla bien. Entonces utilice la iglesia como un lugar social de encuentro donde voy a mostrar mi chalequito que me lo tejieron ahí con trencita. Entonces tengo que mostrarlo. Voy a saber también de la gente y quiero que la gente pregunte por mí. Y parece que a la hora de la predicación a todos les dan ganas de ir al baño. Entonces esas cosas nosotros tenemos que irlas corrigiendo. Amén, tenemos que corregir eso. Y yo realmente estoy convencido de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que viene de Israel es israelita y no todos los que están dentro de una congregación son hijos del Señor. Como hay trigo también hay cizaña. Y los hijos de Dios siempre van a ser fieles a Dios. Y los hijos de Dios siempre van a ser fieles a su pastor. Siempre van a colaborar, siempre van a bendecir, ayudar al prójimo. Nunca van a decir, no se van a ir en contra, no van a hablar mal de sus líderes. Siempre van a estar a favor y a levantar los brazos. Aunque tenga un problema el pastor o quien sea el líder, le van a levantar los brazos. Yo estoy muy contento, aparte del Señor, por este tema. Sé que este tema es muy amplio, muy para muchos temas más, pero sé que la noche avanza y por eso yo doy gracias al Señor, porque Dios es muy bueno con nosotros. Y recuerden que para poder tener un ministerio, y con esto termino, para poder tener un ministerio, hasta los apóstoles tuvieron que estar 3 años y medio con Jesús. Y luego que estuvieron 3 años y medio, tuvieron que estar 50 días más hasta la venida del Espíritu Santo y recién pudieron ser apóstoles. Correcto. Bueno, el hermano fiel, él no tiene ningún problema en desprenderse. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Porque él confía en lo que está escrito. La palabra de Dios es fiel y verdadera y no miente. Y la palabra dice que Dios le da semilla al que siembra. Amén. Nosotros nunca vamos, si tenemos un campo, le vamos a ir a dejar la semilla al que está en la oficina adentro. ¿A quién se la vamos a dejar? Al que la tira. Amén. Y ese no le va a faltar en su mano la semilla para tirar. Entonces, él siempre va a tener. Los escasos, los infieles, nunca tienen. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Nosotros necesitamos enviar jóvenes, señoritas, a la India, a África, a distintos lugares, y este es el país más tacaño, más egoísta que existe en la tierra. Nos llenaron de misioneros que nos trajeron el Evangelio y nosotros hemos sacado así contados con los dedos de la mano. Y es por la calidad de nuestros miembros, de la gente que nosotros estamos teniendo, obispo. Amén. El problema es que la gente quiere dar, o sea, quiere recibir, pero no quiere dar. Si, vuelvo a decir, si usted le habla de los diezmos, ligerito sea. Si usted le habla de una primicia, ¿qué es eso? Dice. ¿Sí o no? Porque ya, el pastor está mal, el pastor necesita, que el pastor tiene que cambiar auto, que el pastor... Lo primero que dice, pues si usted entrega un diezmo, la congregación le dice, el pastor, conversan entre ellos, el pastor quiere cambiar auto ya y necesita diezmo. Y no saben que los diezmos sirven para la obra, para los pasajes. Porque Dios no va a pagar con aleluya el pasaje, ¿o no? Claro. ¿Sí o no? Necesitamos para trabajar, para ir engrandeciendo la gracia de Dios, para ir engrandeciendo, para ir edificando cosas nuevas, formando cosas nuevas. Cualquier institución tiene que tener sus recursos. Una institución que no tiene recursos va a andar del 3 y al 4. Y lo mismo que se hace siempre. Por ejemplo, nosotros cuando hay algún hermano en necesidad y está mal, nosotros nos ayudamos y podemos ayudar a cualquier persona, obviamente la prioridad de nuestra iglesia y después obviamente para afuera. Pero siempre, aunque uno no lo quiera, es inevitable pensar y decir, este hermano ¿cómo se ha portado? Este hermano ¿qué ha sembrado en la iglesia? Porque es facilito estar mal toda la vida, es facilito vivir llorando y vivir en necesidad. ¿Por qué? Porque algo se está haciendo mal.
Porque podremos pasar procesos, ¿no es cierto? Podremos pasar instancias en que no tenemos, pero cuando no tenemos que recurrir ¿a dónde? A donde hemos sembrado. Porque bien lo decía nuestro obispo Pacheco delante, un árbol que no tiene raíz, ¿verdad? Y el obispo Adam también corroboraba lo mismo, un árbol que no tiene raíz va a morir irremediablemente. ¿Y para qué va a servir? Para el fuego. Pero un árbol que tiene raíz, ese árbol va a crecer, ese árbol se va a producir. ¿Y qué va a producir? Fruto. Y cuando produce el fruto, la gente se sacia de comer el fruto. Es para eso. Siempre tiene que haber un propósito en nuestra vida, hermano. Ánimo. Dios les bendiga grandemente. Amén. Pachequito, ¿quieres despedirte? Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos ha brindado esta noche. Recuerde que Jesús le ama, no importando el pecado que usted cometió. Siempre hay una oportunidad. Devuélvase de su mal camino y acérquese al Señor. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén. Bien, la fidelidad se demuestra, ¿cierto?, estando en todo tiempo manteniéndonos primero en la fe. No va a venir un testigo de Jehová y mañana un mormón y te va a ir convenciendo. Mantínete firme en los principios y para eso necesita que la iglesia te eduque, que la iglesia te enseñe, porque haciendo eso, sujetándote a Dios y a las personas que Dios puso, indudablemente iremos camino a nuestra patria celestial. Y ser fiel significa que en todo momento y en toda ocasión nosotros vamos a dejar bien estampado el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a dar testimonio en las condiciones que sea, aún como lo hicieron los primeros cristianos que salían cantando coritos al circo para que se lo comieran los leones. Hoy día vamos a ver si tenemos una congregación tan fiel como esa. Amén. Y necesitamos llegar a ese nivel, porque en cualquier momento nuestra fe va a ser probada. Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté en cada corazón. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Para ti, que eres emprendedor, no puedes dejar de visitar nuestro amplio local con variedad de stock en Casa Matriz, Maipú 854 en el Gran Concepción. Además, nuestra sucursal en la ciudad de Chillán, Isabel Riquelme 1094.